Bueno, hola a todos los espectadores. Nosotros somos un grupo de estudiantes de arquitectura y bueno, el tema que tocaremos hoy es las invasiones de terrenos en Lima y vamos a hablar un poco de cómo comenzaron a darse, sus factores, las consecuencias que generan y alguno que otro ejemplo. A cada uno de estos temas y empezaremos hablando sobre el crecimiento de Lima. Cuéntanos, Ariana, ¿cómo fue que llegamos hasta este momento de informalidad y falta de planificación urbana en la capital? Bueno, como se sabe, Lima es una ciudad la cual ha tenido un crecimiento de población excesivo a lo largo del siglo pasado, creándose así barriadas en la periferia de Lima sin ninguna previa planificación. Debido a esto, el Estado peruano estableció unos dispositivos legales con tal de frenar el avance de la informalidad, pero sin embargo, estos han incrementado y el ejemplo más claro es el de la vivienda. Pero, ¿por qué suceden estas invasiones masivas? ¿Por qué no se opta por adquisición de terrenos de manera formal o compras de departamento en algunas zonas de Lima? ¿Por qué tomar una decisión de riesgo como el de llegar a una zona nueva con toda la familia completa, porque es lo que vemos en los medios de comunicación, esperando que suceda lo mejor, ¿no? Que el Estado les permita quedarse y autoconstruir? ¿Por qué no irse por el lado formal y estar asegurado con un terreno sin temor a que se lo quiten o un departamento, como mencioné antes? ¿Cuál es la motivación de las personas al hacerlo de manera informal? Bueno, más que todo es el alto costo del impuesto, es lo que incentiva a las personas en adquirir una propiedad por no adquirirla, por la vía formal. Así las informales ignoran las normas, invaden terrenos privados o públicos y se establecen. Y bueno, pues al ver esto, el Estado reaccionó y tomó conciencia de que la escasez de vivienda no podía ocultarse bajo sus normas. Porque antiguamente, para que una familia que migrara del campo a la ciudad pudiera adjuntarse de un terreno estatal, tenía que cumplir con presentar proyectos de habilitación para urbanizado, luego obtener una licencia de construcción y un certificado de conformidad de obra. Y bueno, más que todo el trámite demoraba 83 meses, que es como 6 años y 11 meses, y es demasiado. Y luego, y bueno, ¿y qué hizo el Estado ante esto? En lugar de acceder a una vía que permita la difusión masiva del acceso formal a la propiedad, administró políticamente el tema, generando más invasiones e informalidad. Y adicional a esto, la inacción estatal generó una serie de costos impuestos a los propietarios, imprevisión en el acceso de los servicios públicos, falta de planeamiento urbano y desperdicio de espacio geográfico. Difícil puede ser acceder a un fondo o crédito de vivienda, como para optar por simplemente allanar un área del Estado. Es verdad que gran parte de Lima fue fundada por su mayoría de invasiones. Cuéntanos, Mabel. Bueno, es totalmente cierto, Andrea. La ejecución de las invasiones se dan gracias a los fenómenos sociales y urbanos que se dan en la ciudad, como el crecimiento poblacional, pues son una de las maneras más sencillas de acceder a una vivienda en el Perú. Lamentablemente es una realidad. Y tenemos que recalcar que casi el 50% de las viviendas en el Perú son producto de alguna invasión. mm, las conocidas barriadas, pueblos jóvenes o asentamientos humanos son estas famosas invasiones. Entonces, con eso podemos concluir que este fenómeno social es el más significativo proceso de urbanización de Lima y de las principales ciudades de este país. Además, constituye una expresión popular donde los habitantes expresan la necesidad y la carencia de una vivienda. Claro, y eso trae consigo varios problemas, que uno de los más importantes es el incremento de la población urbana, que desde la década de los 40 se ha venido incrementando paulatinamente y pronunciadamente como consecuencia de las migraciones del campo a la ciudad, y que según el INEI, en 1993 esta ascendió a 11.063.758 habitantes, a diferencia del 1.134.645 habitantes en 1940 y de los 7.739.543 habitantes en 1981. Es decir, era 9.8 veces mayor que la de 1940 y tuvo una tasa de crecimiento del 29,6% a partir de 1981. Sí, es increíble y aún la ciudad sigue creciendo más y más, la población sigue aumentando.
Lo curioso de las invasiones es que son acordadas entre varias personas, no es algo improvisado. ¿Qué nos puedes decir esto, Jocelyn? Sí, exactamente, Mabel. Son grupos organizados de pobladores sin vivienda que se ponían de acuerdo y una noche ocupaban un terreno que previamente había sido estudiado y evaluado por ellos. En la mañana, estas zonas amanecían con chozas de esteras y las inevitables banderas peruanas. Señalaban el derecho de posesión a los que los invasores aludían. Las banderas estaban allí para señalar a los representantes de poder, como los policías, funcionarios, que tenían una nacionalidad en común con los invasores, y por lo tanto un derecho común al suelo público. El gesto de la bandera buscaban apaciguar la situación, dejando entrever que no era tan grave, y solo buscaban un lugar para vivir. Buscaban ser identificados como propietarios de la zona, pero era una zona que invaden. Pero cuéntanos, Jocelyn, ¿cómo terminaban las invasiones? ¿Se llegaban a dar o eran retirados de la zona? Eh, de hecho, dependiendo de la suerte, sería un intento de desalojo a través de un choque con la policía y muchas veces se daban algunos muertos, heridos, o pasaba algunos días y dependiendo de las fuerzas exhibidas en el conflicto, se daba una negociación con el Estado y luego a cierto tiempo los invasores eran autorizados a quedarse. Eh, un ejemplo, ya que estamos dando data, en el año 1996 las invasiones originaron 311 nuevos asentamientos informales y 25.177 lotes poseídos informalmente. El Cono Sur, en este tiempo, fue el que estadísticamente más invasores soportó durante este mismo periodo. Efectivamente, concentró el 40.5% de los asentamientos que se formaron ese año, y además el 43.5% de los lotes invadidos. Wow, eso es casi la mitad de Lima, que han sido por invasiones. Pero volviendo al punto previo sobre la negociación del Estado con los invasores, surge la siguiente pregunta. ¿Qué sucede luego de que el Estado autoriza a los invasores a quedarse? Bueno, el Estado les brinda pistas, veredas, debería satisfacer las necesidades básicas de la familia, porque son familias las que llegan a las invasiones, como por ejemplo puntos de luz, agua, desagüe. Pero miremos un poco más a los problemas que genera este hecho a lo largo del tiempo, como problemas por la forma de diversos factores para planificar el uso del territorio. Como podemos ver, ahorita Lima tiene una trama irregular en ciertos puntos debido a las invasiones, o también agregando proyectos de inversión vial, etc. Las inversiones y tomas de tierra como modalidad de hacer ciudad, negociadas con el Estado ante hechos ya consumados, simplemente reafirma una política de dos caras. La primera, lotes para autoconstrucción sin ningún tipo de asistencia para los más pobres, y la otra, la verdadera formalidad, crédito y urbanismo de mayor calidad para sectores medios y altos. Sí, Jocelyn, todas las familias necesitamos un lugar digno y cómodo donde poder satisfacer nuestras necesidades básicas. Pistas, veredas, área pública. Para ello es importante la planificación y las razones de las invasiones son múltiples. El difícil acceso al crédito de vivienda, la pobreza, la centralización, la migración y más que todo la ausencia política, como lo dijiste. Las consecuencias de expropiar un terreno del Estado desencadena muchas complicaciones, como un derecho de carácter temporal. Eso quiere decir que siempre se tendrá la incertidumbre de qué proceso legal se hará a raíz de esto. Los invasores deben permanecer en el terreno invadido por un largo tiempo y de manera perenne, ya que en cualquier momento pueden ser desalojados por parte del Estado. Comprendo, Mabel. Entonces es aquí donde volvemos a la pregunta del por qué invadir un terreno junto a varios miembros de la familia. Tiene mucho sentido lo que mencionas. A pesar de no tener las posibilidades de adquirir un terreno de manera formal, algunos miembros deben salir a trabajar. Entonces, los demás se quedan en el lugar para evitar un desalojo, como mencionas. Al igual que al ser un grupo organizado, los que hicieron esta invasión defenderán la apropiación de tierras como conjunto.
Pero dime, ¿cuánto tiempo deben quedarse allí las personas aproximadamente para conseguir lo que buscan? ¿O el tiempo es relativo? Eh, Dicha situación durará desde su permanencia ilegal en el terreno hasta que su ocupación obtenga el reconocimiento y el respeto por parte del Estado. Es decir, que el Estado les brinde toda la facilidad para que este terreno pueda pasar a su nombre. Es a partir de entonces que la organización de pobladores del asentamiento humano podrá gestionar colectivamente entre ellos el procedimiento administrativo respectivo para obtener la adjudicación del derecho de propiedad sobre los terrenos anteriormente invadidos, que ahora ellos poseen. Mabel. Pero entonces, ¿qué podemos diferir de las próximas habilitaciones urbanas? ¿Seguiremos creciendo de manera no planificada? Esta manera de hacer ciudad no creo que sea la correcta, donde se ve que el Estado es muy precario en su seguridad, de cuidar sus terrenos no aceptables. Bueno, la demanda no satisfecha de las nuevas familias nos exige imaginar soluciones mediante formas alternas de producir la ciudad. No podemos seguir creciendo en ciudades sin planificación y peor aún, sobre zonas en las cuales no se debería asentar la población, generando consecuentemente procesos urbanísticos con altos niveles de vulnerabilidad, donde ni la ciudadanía ni el Estado están conformes con lo sucedido. Claro, Mabel, y no solo eso, sino que también al no haber ningún tipo de planificación previa, las personas solo se preocupan en obtener un lote, pero no en hacer alguna plaza, algún parque, los cuales ayudan a tener un mejor estilo de vida y una mayor seguridad en los distritos. Por ejemplo, hace poco estuvo el caso del Morro Solar, en donde se reunió una cantidad grande de personas para invadir ese sector. Bien, quería comentar sobre este acontecimiento que se produjo hace meses atrás. Para empezar, hablemos un poco de la historia del Morro Solar. Esta colina es famosa por haber dado lugar a la Guerra del Pacífico, donde los países de Bolivia, Chile y Perú tuvieron una guerra en la década de 1880. Por este motivo, la zona del Morro Solar de Chorrillos cambió su zonificación a zona intangible desde el año 1977 y años después, en el 85, fue considerado como monumento histórico. Tomando esto como contexto, vamos a lo sucedido a inicios del mes de abril. Se empezaron a visualizar a una gran masa de personas, las cuales, con palos, siesteras y carpas, empezaron a sentarse en las colinas del Morro Solar. Este hecho se repetía día tras día, sin control alguno, a pesar de visualizar una gran influencia de personas. Fue tan grande la invasión que varios medios de comunicación cubrieron esta noticia. Llegaron a la zona a preguntar sobre lo sucedido. La mayoría de los invasores justificaron sus acciones, basándose en la pandemia, en el desempleo que se provocó y que muchos de ellos se quedaron sin un ingreso que les ayudaba a pagar su alquiler. Claro, Andrea, se entiende la situación por la que estaban pasando por la pandemia. El Estado debía ayudarlos y la pandemia realmente nos chocó a todos. Pero siento que este no es un motivo para invadir un lugar como el Morro Solar, luego de que mencionas todos los acontecimientos históricos de este lugar. Pero no entiendo, en este caso, ¿cuál fue la respuesta del Estado o cómo se pronunció? ¿Por qué se dejó de hablar un poco del tema en los medios de comunicación? El Estado se manifestó mediante el alcalde de Chorrillos, Jocelyn. Se pronunció y lo que mencionó en su momento fue que estaba dando plazo a los invasores hasta el 13 de abril para que se retiren de la zona. De lo contrario, comunicó que se iba a intervenir con la policía. De hecho, esto fue lo que sucedió al día siguiente del 13, el 14 de abril, después de 10 días desde que empezó la invasión a la zona del Morro Solar. Se procedió a desalojar a los más de 8.000 personas que se habían establecido en el Morro Solar, junto con ayuda de la policía. Pero siento que esta vez, aunque hayan sido 8.000 personas, que son muchas más de las que podemos ver en los ejemplos anteriores, se pudo frenar el proceso, poniendo en evidencia que, bueno, ahora no se puede invadir a cualquier parte de Lima y que esto ya no es tan fácil como era antiguamente.
podemos observar cómo en esta ocasión no ocurrió la invasión. Debido a que el morro solar es un hito tan importante para tanto la ciudad de Lima como en especial la municipalidad de Chorrillos, como para no dejarlo pasar, como varias veces ha ocurrido anteriormente. Podemos pensar de que fue el hecho de que el morro solar es un hito importante, como también el hecho de que la presión de los medios haya ocasionado una cobertura mucho más rápida y eficaz. Para concluir, esperamos que este acontecimiento quede como precedente y que tanto las autoridades como la población tomen la seriedad del caso, que es apropiarse de terrenos que no están planificados para construir, pero que a su vez el gobierno establezca una mesa de diálogo que funcione, no una que se limite a imponer reglas y lineamientos, sino que también tenga en consideración las necesidades de los ciudadanos, ya que no todos se pueden permitir seguir los reglamentos que actualmente existen para poder construir su vivienda. Exactamente, Andrea, y ojalá se pueda hacer todo eso. Y bueno, eso es la verdad todo por hoy y muchas gracias por escucharnos. Gracias chicas por la información que nos brindaron y espero que a todos les haya interesado el tema, al igual como nos interesó a nosotras. Bye, muchas gracias. Gracias. Gracias.